Muy buenas compañeros de juego, bienvenidos a una nueva edición de Fase de Mantenimiento. Hoy os traigo dos expansiones, las dos del mismo juego, de Viticulture. Me vais a permitir la licencia de decir Viticulture y no decir Viticulture. Así que recordad, Viticulture, hecho por James Stegmaier y Alan Stone, de 1 a 6 jugadores, partida de entre 1 y 2 horas, tirando más o menos a hora y media, para más de 14 años. Coincido porque el juego tiene más jaillo. Básicamente la primera expansión es Tuscany, que es la edición esencial. Esta que es la expansión grandota, que trae 3 módulos que le dan... Bueno, me lo reservo para la opinión. Y después tenemos el otro, que es la pequeñita, que es la expansión de visitantes del páramo, que únicamente trae 20 visitantes de verano y 20 visitantes de invierno, que tendremos que sumar a los que venían en la edición esencial de nuestro Viticulture. Deciros que tanto uno como otro, evidentemente el pequeño, pero también la edición grande, el de Tuscany, esta expansión grande, ambos necesitan el Viticulture original, con lo cual necesitaréis el juego base, la edición esencial, para poder tener estas dos expansiones. Vamos a verla. Pues nada, mozuelos, vamos a ver lo que nos traen esta expansión grande, que es Tuscany, y esta expansión pequeñita, también expansión, llamada Visitantes del Páramo. Vamos a empezar por esta última, por cuanto que se termina muy rapidito. Apartamos un poquito Tuscany y vemos lo que trae. Se llama Visitantes del Páramo. Y deciros que la particularidad que tiene es que son únicamente 40 cartas. 20 visitantes de verano y 20 visitantes de invierno. Y no solo lo han hecho Alan Stone y James Stegmaier, sino que también lo ha hecho Su Majestad Uwe Rosenberg. Como veis, la caja es de un tamaño irrisorio, porque lo único que trae son las cartitas, no trae ni siquiera instrucciones. Trae por detrás un pequeño comentario de esto y dice que son 20 de verano y 20 de invierno. ¿Qué trae? Pues, como bien dice su nombre, personajes a cascoporro, cada uno con poderes distintos. Quiero llamaros la atención especialmente sobre dos que me encantan. Fijaros la clase de ilustraciones que tiene el juego, es que es una puta maravilla, vaya. Mirad este tío. ¿A qué le suena este tío? Tenemos aquí a Uwe Rosenberg, en fin, 20 visitantes de invierno. Y aquí tenemos 20 visitantes de verano, cada uno de su padre y su madre, cada uno con sus poderes distintos, nuevos, para darle aún más rejugabilidad al juego. Que me aspen si este señor no es Clement France. Fijaos la clase de ilustraciones que tiene. En fin. Pues básicamente esta mini expansión no trae mucho más. Os la he apartado para que la veáis. Y ahora pasamos ya a la expansión grande, a la de verdad, a Tuscany. Pasamos a esto de aquí. Ilustración muy en la línea, hecho por Elisabeth Sobel, conocida por Viticulture, me parece, nada más, pero madre mía el trabajo que hace esta señora. Tanto este como evidentemente el otro necesitan el Viticulture original. Lo dice que requiere Viticulture para poder jugar. Es una expansión modular, trae 3 módulos principalmente. Y lo que nos encontramos aquí son unas explicaciones, unas reglitas, donde nos comenta todo lo que innova, cómo jugar con las expansiones, con los 3 módulos, que básicamente son el módulo de el tablero extendido, el módulo de los trabajadores especiales y el módulo de las estructuras, un nuevo tipo de carta que serán de color naranja. Aquí tenemos unas nuevas reglas para adaptar esta expansión a las reglas del automa de la edición esencial de Viticulture. Esto por aquí lo dejamos. ¿Os acordáis de ese tablero maravilloso que tenía Viticulture? Pues pasa a mejor vida. Si jugamos con Tuscany tenemos que jugar con este tablero. Y cambia mucho, creedme. Cambia muchísimo. Deciros en primer lugar que es un tablero enorme. Y cuando digo enorme, me refiero a que es enorme. Para que veáis. Tiene 2 caras. Una cara por la que jugaremos con partes de la expansión normal y corriente. Y otra que solo tiene arriba 4 cartas. Tenemos las cartas de los terrenos, tenemos las cartas de los visitantes de verano, cartas de los edificios, de los pedidos, perdón, y tenemos las cartas de los visitantes de invierno. Si le damos la vuelta, nos encontraremos que existe un quinto tipo de carta, que son las cartas de estructura, las cartas naranjas, que las tendremos aquí en esta zona de juego. Y como veis, cambia tanto. Antes estaba aquí la parte de los valores residuales, ahora se encuentra aquí. Aquí tenemos la parte de despertar, de amanecer, donde tendremos acciones distintas que os explicaré. Tenemos una nueva parte en el tablero, que es esta de aquí, que es la de las zonas de influencia, y tendremos las 4 estaciones divididas en compartimentos estancos. Ya no tendremos como teníamos en el tablero antiguo, que era acciones de verano, acciones de invierno. Ahora tenemos
acciones de primavera, acciones de verano, acciones de otoño y acciones de invierno. Y no solo eso, sino que cambia hasta el track de puntuación. Antes recordad que la partida terminaba, se disparaba al final de partida cuando alguien llegaba a los 20 puntos. Ahora no, ahora a los 25. Y el track se amplía hasta 40. Empezaremos también en el 0 y tenemos hasta un -5 como puntuación mínima en caso de que queramos sacrificar puntos para ir haciendo cosas a lo largo de la partida. Pues esto es básicamente lo que trae este tablerete nuevo de Viticulture Tuscany. ¿Qué más tenemos? Tenemos las cartas de estructura y las cartas de los trabajadores especiales. Os voy a empezar enseñando las cartas de estructura, que son estas de aquí, que son un nuevo tipo de carta, que ahora os explicaré las reglas. Pero básicamente deciros que son cartas de color naranja por la parte de atrás y por la parte de adelante, cada una es de su padre y su madre. En este caso, vemos aquí que tiene un valor, algo que nos va a dar, que en este caso siempre va a ser un punto de victoria, y después un texto, que hay 3 tipos de cartas, que ahora os explicaré. Ese texto pues ya indica distintas cosas. Y aquí tenemos, por ejemplo, en esta carta tenemos una acción privada. Pues básicamente tenemos un cascoporro de cartas de estructura. Tenemos también estas cartas que las tengo divididas en 2 grupos. Estas cartas son promocionales. Estas son las cartas de trabajadores especiales que son promo del juego. Si no os la dan en vuestra tienda, pedidla. Porque hay algunas que son muy buenas, que merecen mucho la pena. Y después tenemos este montoncito de cartas de aquí, que son las cartas de los trabajadores especiales, que ahora os los comentaré. Tenemos unas pequeñas expansiones para los tableros individuales, que será donde iremos poniendo las estructuras, que se pueden poner en 2 sitios, o en las 2 casillas estas que tenemos aquí, o en un terreno que esté totalmente vacío, que no tenga nada cosechado. Y después tenemos aquí un montón de tokenamen, que básicamente se divide, os lo voy a sacar para que lo veáis, os lo despiporro aquí. Tenemos un trabajador especial machote, una trabajadora especial mujerona y estrellitas. Pues tenemos una en cada uno de los 6 colores del juego. Estrellas hay 6 de cada color. Pues básicamente esto es lo que trae Tuscany. Os monto el tablero y os explico la primera de las 3 expansiones. El primero de los 3 módulos, que es el tablero. Aquí tenemos desplegado el tablero por la cara que tiene las cartas de estructura. El otro lado es exactamente igual, solo que tiene estos 4 tipos de cartas. No tiene la carta de estructura, tiene los 4 que venían en el juego básico, en caso de que no queramos utilizar este módulo correspondiente. Ahora, ¿qué cosas nuevas trae este tablero? Este tablero sustituye por completo al tablero anterior que tenía Viticulture Edición Esencial. Básicamente, antes estaba aquí la parte de los valores residuales, ahora está aquí, pero no cambia nada. Tampoco cambia nada en las cartas de terreno, no cambia nada en las cartas de visitante, no cambia nada en las de pedido, ni tampoco en las de los visitantes de verano. En los visitantes de invierno, perdón. Ahora, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener en primer lugar los siguientes cambios. El tablero, hasta 25 puntos de victoria. Una parte nueva del tablero que será las acciones de influencia, que serán estas estrellitas negras, que el negro corresponde a cualquiera de los colores de cada uno de los distintos jugadores. Y tenemos aquí la distribución de cómo se despierta. ¿Cómo funciona cada una de estas partes? Vamos a empezar explicándoos los compartimentos estancos en que ahora se ha dividido este tablero. Recordaréis que en el juego básico teníamos la primavera, que hacíamos una serie de cosas, el verano, que hacíamos las acciones de verano, que eran las que se encontraban en esta parte del tablero, hacíamos el otoño, en el que cogíamos o una carta de visitante de verano o una carta de visitante de invierno, y en caso de tener determinadas estructuras construidas en tu tablero, podías coger cartas adicionales, y después, por último, la última parte del turno, era hacer las acciones de invierno que estaban en esta zona del tablero. Olvidad eso, totalmente fuera. Ahora nos encontramos 4 compartimentos estancos. Este montón de aquí serán las acciones de primavera e irán asociados a esta parte de aquí. Estas acciones son las acciones de verano, que irán asociados a esta parte de aquí. Estas acciones serán las de otoño, que irán asociadas a esta parte de aquí. Y haremos esto exactamente lo mismo aquí con estas, que serán las de invierno, que irán asociadas a esta parte de aquí. Y al igual que en el juego básico, tenemos una acción comodín a todas las demás, que es esta. En el otro la teníamos en esta zona de juego, justo encima del tablerito de puntuación, y nos daba una moneda. Ahora lo que hacemos es que nos da o una moneda o una carta naranja. Obviamente en el otro lado no se encuentra lo de la carta naranja. ¿Qué diferencias hay? Recordaréis que en el juego, el que tenía el símbolo de la vid, el que tenía el token de la vid, de las uvas, era el que elegía en primer lugar en qué hora del día se despertaba, siendo que el que estaba más arriba recibía un beneficio menos importante o menos beneficioso, pero jugaba antes que los demás de cara a ocupar los espacios que teníamos distribuidos en cada una de las partes, tanto de invierno como de verano. Olvidaos de eso, totalmente fuera.
ahora tenemos compartimentos estancos distintos, es decir, ahora funcionará por filas. Si yo me coloco con mi gallo en el 3, quiere decir que yo en el 3 haré la acción de primavera en el 3, la acción de verano en el 3, la acción de otoño en el 3 y la acción de invierno en el 3. Es decir, esta primera parte la haré aquí, esta la haré aquí, esta la haré aquí y esta la haré aquí. Ahora, ¿qué características tiene? Lo primero, no podemos ponernos en el hueco del 1. Este hueco del 1 se reserva ahora para el 7. Voy a explicaros en qué consiste cada una de las partes. Los que hayáis jugado a Viticultura Esencial nos sonará todo muy familiar. Simplemente esto conseguir una moneda, esto conseguir una carta verde de estas de terreno, esta conseguir de cosecha, esta conseguir un visitante de verano, un pedido, visitante de verano, una carta de estructura, una otra, una carta de visitante de verano, una estrella, que ahora os explicaré cómo funciona esta parte del tablero, un punto de victoria, visitante de verano, envejecer las uvas, que no el vino, envejecer las uvas, trabajador temporal para esa anualidad, para esas 4 estaciones, carta, la que nosotros queramos de entre las 5 disponibles, y coger el token de la vid. Coger el token de la vid implica automáticamente que vas a ser el primer jugador en la ronda siguiente, pero, ojo, el ponerte aquí implica obligatoriamente que te vas a llevar la vid, no va a ir rotando como pasaba en el juego original, sino que ese jugador va a seguir teniendo la vid en tanto que otro jugador se ponga aquí en el 7. Si ese jugador se pone en el 7, cuando llegue la parte de invierno, le quitará el token de la vid pasando él a ser el jugador inicial. A cambio de este beneficio de ser el jugador inicial, pasarás automáticamente con carácter exclusivo a ponerte en el 1. Es decir, si te pones en el 7, automáticamente en el siguiente turno vas a tener que ponerte obligatoriamente en el 1. Y es la única posibilidad que tienes de ponerte en el 1, de ser el primero. Nadie puede elegir voluntariamente ponerse en el 1, siempre del 2 al 7. Y si quieres venirte al 1, te pones en el 7, te esperas al invierno y en el siguiente turno comienzas aquí en la primavera. Y ya os digo, conserváis ese token de jugador inicial en tanto que otro jugador no se haya puesto aquí en el 7. Así es como funciona el orden de turno. Ahora, ¿qué más partes tiene el tablero? Voy a explicaros resumidamente, los que hayáis jugado a Viticultura Edición Esencial, también os sonará todo lo que tiene el tablero extendido. Básicamente, igual que en el modo de juego básico, que en el modo de juego de la edición esencial, a 2 jugadores solo ocuparemos la primera de las casillas, a 3 y a 4 ocuparemos las 2 primeras, a 5 y a 6 las ocuparemos las 3. Pues ¿cómo funciona? Cuando llegue la primavera, lo primero que haces es de arriba a abajo, el jugador que empieza aquí recibe el beneficio, en primavera no hay ninguno, y se pone, coloca a sus trabajadores en cualquiera de los espacios. Dependiendo de si estamos a 2, 3, 4 o 5 jugadores, pues se podrá poner o en el centro, o en la derecha, o en la izquierda, donde vayan quedando huecos libres y esté abierto ese espacio a ese número de jugadores concreto. Básicamente aquí lo que haremos será, robamos una carta verde de cosecha, robamos una segunda carta verde de cosecha, aquí nos da una moneda junto con el tour adicional que nos daba las 2 monedas que nos daba el tour de la acción de verano de Viticultura Edición Esencial, aquí tenemos una moneda aparte de construir una estructura, aquí tenemos coloca o mueve. Os explico ahora un poquito en qué consiste esta parte. Esta acción es totalmente nueva. Esta de jugar un visitante de verano y nos da una moneda, o podemos jugar una carta adicional de visitante de verano. Aquí tenemos plantar una verde, plantar una cosecha, o plantar una segunda cosecha. Aquí tenemos una acción que es nueva, que ahora os explicaré. Aquí tenemos la compraventa de un terreno, si me pongo aquí me da un punto de victoria, si me pongo aquí me da una carta de color naranja. Y es tan sencillo como la otra parte que teníamos en el modo básico, darle la vuelta a una carta para comprarla, darle una vuelta a la carta para venderla. Tenemos aquí en las acciones de el otoño, tenemos esta, roba una carta de color lila, roba un pedido, o roba un segundo pedido si te pones aquí, aquí cosecha un terreno, aquí vamos a tener cosechar un segundo terreno, aquí produce hasta 2 fichas de vino y si te pones aquí produces hasta 3, aquí tenemos construye una estructura o haz un tour, es decir, repetimos esta acción y esta acción, solo que si nos ponemos aquí ahora recibiremos una moneda adicional, y si nos venimos aquí a la parte de otoño tenemos juega un visitante de invierno, consigue una moneda adicional, juega 2 visitantes de invierno, paga 4 monedas para formar un trabajador y esta recibes una moneda adicional. Aquí tenemos una acción nueva que es vender una ficha de vino. Aquí, si nos ponemos, nos dará una carta naranja. Aquí podremos colocar o mover una estrella en la acción de influencia. Y aquí, cuando completemos el pedido, podemos, si nos ponemos aquí, recibiremos un punto de victoria que nos subiremos inmediatamente. Adicionalmente, dentro de cualquiera de las 4 estaciones del año, podremos colocar aquí nuestros trabajadores para que nos dé o una moneda o
una carta naranja. Voy a explicaros las novedades que hay antes de entraros en esta parte del tablero. La primera de ellas es esta de intercambio. Deciros que si os ponéis aquí en el centro podéis realizar un segundo intercambio. Este se llama intercambio 1 por 1. ¿Por qué? Porque podéis descartar una de las 4 cosas que tenéis aquí para conseguir cualquiera de las 4 cosas que tenéis aquí. ¿Qué quiere decir eso? Si yo me descarto 2 cartas de cuales sea, puede ser una verde y una lila, o una amarilla y una azul, las que sean, descarto 2 cartas, que la mando a los respectivos montones de descarte, puedo conseguir 3 monedas, un punto de victoria, o una uva roja o una uva blanca. Si descarto 3 monedas, puedo conseguir o 2 cartas del color que sean, o un punto de victoria, o una uva blanca o una uva roja, así respectivamente. Descarto una de las cosas que hay aquí para conseguir una de las otras 3 que tengo en esta zona de juego. Así es como funciona esta acción. Y recordad que si me pongo aquí, lo puedo hacer 2 veces. Seguimos. ¿Cuál es la otra? Nos venimos aquí. Vender una ficha de vino. Ya no está el vender la uva que teníamos en el tablero básico de Viticultura Edición Esencial. Ahora tenemos aquí esta, que aparte de darnos el movimiento o la colocación de la acción de influencia o la carta, lo que haremos será vender un vino blanco o un vino tinto por un punto de victoria. Vendemos directamente quitando el cristalito de nuestro tablero individual, de nuestra bodega. Aquí tenemos que si vendemos un vino rosado nos dará 2 y si vendemos un espumoso nos dará 4 puntos de victoria. Pues así es como funciona el tablero básicamente. Os voy a explicar en qué consiste esta acción de influencia. Al inicio de la partida se le dará a cada jugador las 6 estrellas de su color junto con todos los tokens de sus trabajadores, etc. Esto los pondrá en su pool personal al lado de su tablero individual. Básicamente lo que tenemos que hacer es la acción de influencia, que se realizará aquí, en esta casilla de bonificación, o en la estación de invierno si nos ponemos en el 5. Consiste básicamente en colocar una de las 6 estrellas que tenemos aquí. Y cuando ya tenemos colocadas las 6, simplemente moveremos las que ya se encuentren dentro de este tablero. ¿En qué consiste este tablero? Pues tenemos distintas localizaciones. Tenemos Firenze o Florencia, Arezzo, Siena, Grosseto, Livorno, Pisa y Luca. Cada una de estas localizaciones contiene 2 cosas. Primera, un valor de puntos de victoria y segundo, una bonificación inmediata. Cuando me pongo en esta casilla con un trabajador, colocaré donde yo quiera una de las 6 estrellas que tengo. Al ponerla, conseguiré inmediatamente la bonificación que me indica. Si me pongo aquí, cogeré una carta de pedido. Si me pongo aquí, cogeré una carta de visitante de invierno. Si me pongo aquí, recibiré una moneda. Así respectivamente. Puedo ponerme 2 veces dentro de la misma localización. ¿Por qué? Porque esto, al final de la partida, habrá una pelea de mayorías. Esta pelea de mayorías consiste básicamente en que si un jugador tiene más estrellas de acción de influencia en una localización, recibirá los puntos de victoria cuando se active el final de 25 puntos, recibirá estos 2 puntos de victoria que se sumará en su track de puntuación. Así es como funciona. En caso de empate, nadie se lleva la puntuación de esa localización concreta. Y deciros que cuando ya tenéis las 6 estrellas aquí puestas, podréis moveros desde dentro para intentar conseguir esa mayoría en cualquiera de las distintas localizaciones. Pero ojo, que si os movéis, a diferencia de la colocación, no recibiréis la bonificación de los distintos espacios de cada una de las localizaciones. Así es como funciona la acción de influencia. Seguimos. Pasamos a la expansión de trabajadores especiales. Como os he comentado antes, tenemos un macito de cartas que representará los distintos poderes que van a tener los trabajadores especiales. Habrá uno para cada uno de los meeples que tenemos aquí. Tenemos un meeple hombre y un meeple mujer. Y a su vez, a cada jugador le daremos el meeple hombre y el meeple mujer de su color. Al inicio de la partida, antes incluso de repartir la mama y el papa, lo que hacemos es barajar este montón y sacar 2 cartas, que las pondremos aquí boca arriba. Básicamente os lo voy a enseñar. Tienen un nombre y un textito, y a su vez arriba a la izquierda indica un precio que siempre va a ser por 1, por cuanto que valen una moneda más que formara cualquier otro trabajador. Tenemos el granjero, tenemos el soldado, tenemos el político, tenemos el mafioso, así respectivamente. Una vez que tenemos ya 2 sacadas, el resto lo devolvemos a la caja por cuanto que no lo vamos a utilizar. Y lo que haremos será poner encima de cada una de las cartas a uno de los meeples. ¿Para qué? Para que durante lo que queda de partida se sepa que este meeple, cuando se ponga sobre el tablero, siempre va a hacer la acción del chef. Y esta trabajadora, siempre que se ponga en el tablero, va a hacer la acción de profesore, o como demonios se diga. Pues así básicamente funciona esta parte del trabajador especial. ¿Cómo se forman estos trabajadores especiales? Pues se forman a través de esta acción de pagar las 4 monedas para formar a un trabajador. Pero tendremos que pagar el coste de la formación del trabajador más 1.
lo que indica aquí arriba. Y deciros que si por cualquier modificación que se realiza a través de las cartas de visitante o a través de una estructura, la carta tuviera un descuento o incluso saliera gratis el trabajador, siempre va a haber que pagar como mínimo 1. Este más 1 siempre va a haber que pagarlo. Solo se puede tener como máximo un trabajador del hombre y un trabajador de la mujer. Realizarán las acciones normalmente como el resto de los trabajadores, se pueden poner en cualquiera de los distintos huecos, pero antes de realizar la acción de la casilla correspondiente de la estación donde lo pongamos, tendremos que hacer o el efecto del hombre o el efecto de la mujer, cualquiera de los que hayamos cogido y cualquiera de las cartas que tengamos sacadas desde el principio de la partida. Pues así básicamente es como funciona este módulo de trabajadores especiales. Seguimos. Paso a explicaros este último módulo de Tuscany, llamado estructuras. Básicamente tenemos un nuevo tipo de carta, que son estas cartas naranjas que colocaremos en esta zona del tablero, por este lado del tablero. En el otro no existe esta expansión, este módulo. Cogeremos el tablero inicial, os lo he puesto aquí en modo de ejemplo. Recordad que también tenemos que poner los huecos de la cosecha de 5, 6 y 7, los huecos para poder sembrar. Y aquí tenemos un nuevo tablerito, una adenda. Fijaros qué cosa más bonita de ilustración, que es que encima encaja con lo que había, con el tablero inicial que tenía la edición esencial. Pues ahora, una vez que ya tenemos todo encajado esto, podemos utilizar las estructuras. Las estructuras simplemente son cartas que iremos cogiendo a través de distintas localizaciones del tablero. Aquí, aquí, bueno, ya huecos que no veis que están en esta parte del tablero. En parte de despertar, es decir, o incluso en acciones de influencia. Pues las cartas que tenemos en la mano también funcionan con ese límite de 7 cartas al final del turno que existía en la edición esencial de Viticulture. Pues lo que haremos será que iremos construyendo estas estructuras. Recordad que en esta parte en este Tuscany, en esta expansión, no hay solo un hueco para construir las estructuras, sino que hay 2. Recordaréis que en el juego básico tenemos la construcción de estructuras de nuestro tablero individual. Es decir, si yo me pongo en una casilla de construir estructura, en este caso si pago 2 me llevaré el emparrado, que lo cogeré de mi pool común y lo pondré aquí. Aquí tendré que pagar 3 para el riego, 6 para la sala de catas, así respectivamente. Pues ahora, adicionalmente, podré construir estas cartas en los distintos huecos que os voy a explicar ahora. ¿En qué consiste cada parte de la carta? ¿Cuál es su anatomía? Pues aquí tenemos el coste de la carta, en este caso vale 8 monedas. Aquí tenemos un hueco para poner a nuestro trabajador. Esto es una acción privada, lo mismo que significaba en su momento la acción del yugo. Y aquí tenemos un efecto que nos va a dar para conseguir esto de aquí. Aparte tenemos un puntito de victoria por construir cada una de las distintas estructuras. Punto de victoria que conseguimos inmediatamente. Imaginemos que he conseguido a mi trabajador, que lo pongo en una localización de construir una estructura. Pues puedo construir la estructura pagando su coste en este hueco o en cualquiera de los 3 huecos de sembrado, en cualquiera de las 3 cartas de siembra que tenemos, siempre que no tenga ni otra estructura ni cualquier bid colocada dentro de esa carta donde queremos poner esta cartita de estructura. Una vez que la tenemos ya puesto, deciros que existen 3 tipos de carta de estructura. Existe la primera, que es la carta de acción, que es esta de aquí, donde simplemente en modo de acción privada me colocaré aquí para recibir la bonificación. Ojo, hay algunas cartas que tienen un coste para poder hacer esta acción. En este caso es tochísima. Veis que te da 3 monedas y 3 puntos de victoria inmediatamente. Para ello tienes que obligatoriamente descartar una ficha de vino y una ficha de uva, ya sea blanca o tinto. Lo ponemos aquí, simplemente colocaremos el trabajador, haremos lo de abajo, descartaremos de aquí y conseguiremos inmediatamente los 3 monedas y los 3 puntos de victoria. Deciros una particularidad, no puedo ponerme con mi grande en una casilla donde ya esté privadamente otro trabajador. Es una restricción que no podemos hacer en este juego. El juego estaría bastante roto, créanme. Entonces, ya tenemos esto aquí, puedo colocar una segunda carta aquí en este hueco y puedo colocar una tercera carta en cualquiera de los distintos huecos. Recordad, primero, carta de acción, carta de estructura de acción, esta de aquí. Segunda, carta de acción residual, esta de aquí. Al final del turno nos dará en este caso una carta lila, una carta de pedido, solo por el hecho de tener construida esta carta. Y el tercer tipo es la carta de mejora, que es esta de aquí, que nos dará un punto de victoria construirla, vale 5 monedas, la podemos poner en cualquiera de los sitios y sencillamente tendremos que aplicar el texto como habilidad pasiva. Estas serán habilidades activas y esta será habilidad pasiva. En este caso, al final de cada verano puedes descartar 2 cartas y ganar un punto de victoria. Tan sencillo como eso. La ponemos aquí. ¿Qué pasa? Imaginemos que no tengo huecos o quiero quitar alguna de las que tengo. Las puedo destruir. ¿Cómo? Poniendo a mi trabajador aquí. Pongo a mi trabajador, descarto cualquiera de las que tengo en las 3 distintas localizaciones. No pierdo el punto de victoria, evidentemente, que me dieron al momento de ponerlas. Tampoco recibo ninguna penalización. Simplemente la mando al montón de descartes. Pues así básicamente como funciona este tercer módulo de las estructuras.
Y Tuscany tampoco trae mucho más. Estos son los 3 módulos que trae. Y esta es la pequeña expansión también que os he explicado de más visitantes en el páramo. Maravilla. Paso a dar la opinión. Bueno, damazuelos, esto es lo que dan en sí estas 2 expansiones de Viticulture. Visitante del Páramo y Tuscany. James Stegmaier, Alan Stone, esta pequeñita también de su majestad Uwe Rosenberg, ilustradas maravillosamente por Beth Sobel y traída a España por Maldito Games, editorial original Stegmaier. Básicamente, voy a empezar por la pequeña. 20 cartas de visitante de verano, 20 cartas de visitante de invierno. Tampoco tiene mucho secreto. Lo mezclas con los demás y ya está. Hay algunos poderes tremendamente tochos, al igual que cualquier carta que cogieras en las primeras partidas Viticulture, que decías tú, Dios mío, cosa más tocha, Dios mío, cosa más tocha, Dios mío, cosa más tocha. Pues estos siguen siendo cartas tremendamente buenas, muy bien ilustradas, que encajan perfectamente con el resto de cartas que te venían con el juego básico de Viticulture, con la edición esencial de Viticulture. Así que esta expansión tampoco tiene mucho más. Es pequeñita, relativamente barata, unos 12-13 euros quiero recordar que vale, pero si sois coleccionistas de Viticulture y queréis tener el juego completo y tener aún más cartas, porque si, bueno, el juego básico, la edición esencial, costaba ciclar todas las cartas. Si vais a jugar con Tuscany va a ser más rápido el ciclado de las cartas, con lo cual muy probablemente os hará falta esta expansión de visitantes del páramo para que no queméis el juego, para que le deis más rejugabilidad. Ahora, entramos en esto. Tuscany. Vamos a ver. Hay una cosa que no me gusta mucho, que es entrar... Mirad, los juristas, los abogados, los jueces, los técnicos en derecho, digamos así, tenemos una figura, una institución que se llama la naturaleza jurídica. Esto es la típica cosa coñazo que se estudia en la carrera y dices tú, ¿para qué sirve? Es la esencia de lo que estás estudiando, la esencia de la figura que estás estudiando. Cuando jugué por primera vez a Tuscany, me puse a darle vuelta a un concepto. ¿Qué tiene que ser una expansión? Eso es precisamente la naturaleza jurídica de lo que tiene que ser una expansión. ¿Qué es una expansión? Una expansión, para mí, es algo que tienes el núcleo principal del juego y le vas añadiendo cositas. Es una especie, si me permitís el símil de la palabra maldita, es una metástasis de lo que sería el juego. Es decir, pequeñas cosas que se le añaden al juego, pero que sigue conservando esa esencia inicial. Tuscany para mí no es eso. Tuscany para mí es mucho más que una expansión. Tuscany para mí es un cambio en lo que sería la base de lo que entendemos por Viticulture. Viticulture, como sabéis, los que habéis jugado, tiene 2 partes de acciones principales. Tiene, por supuesto, sus cartas, sus tableros individuales, y esto no cambia, esto sigue igual. Pero lo que antes eran 2 estaciones básicas donde tenías que hacer tus acciones, que eran el verano y el invierno, por cuanto que en primavera simplemente te ponías en determinado sitio y en otoño cogías una carta u otra, o si te ponías en determinada localización de tu tablero individual, que era la casa de campo, cogías una carta adicional, ya fuera de visitante de verano o visitante de invierno. Ahora no. Ahora hemos creado un concepto totalmente nuevo. Hemos creado 4 compartimentos estancos y cada uno de esos compartimentos estancos irá asociado a lo que antes en la edición esencial era la estación de primavera, que era irte colocando en determinados sitios para ahora en cada una de las estaciones ir haciendo una de las posibles acciones que tienes. El hecho de ir pasando el año excluye las partes anteriores, las estaciones anteriores y por ende las acciones anteriores que tienes a todo lo que se va desarrollando en el año. Esto, para mí, es crear un nuevo juego, un nuevo concepto, casi reimplementar lo que sería Viticulture edición esencial. ¿Y sabéis qué? Es impresionante, es verdaderamente impresionante. Como James Stegmaier, cada juego que saca, cada juego que toca, es un auténtico Rey Midas. Tiene juegos tremendamente buenos, unos jodidamente conocidos, como puede ser, por ejemplo, Sight, como puede ser Charterstone, pero ¿cómo hace el tío para incluso un juego más antiguo como Euphoria? No me cansaré de recomendar este juego, Euphoria, Build a Better Dystopia o algo así se llama. Es un juego de colocación de trabajadores bastante conocido. Echadle un vistazo, merece mucho la pena. Vuelvo a donde iba que me pierdo. ¿Cómo James Stegmaier ha conseguido
crearte una expansión al juego, que no sea una expansión, que te dé una esencia de juego nuevo, que le dé una vuelta de tuerca tal a la edición esencial de Viticulture que te cree por completo un juego nuevo. Las sensaciones son totalmente distintas. El módulo de las estructuras te da una sensación de juego totalmente distinta, te crea unas acciones propias, te crea la posibilidad de, si a muchos jugadores vas a ir perdiendo huecos dentro del tablero expandido o del tablero básico, depende de cómo vayas jugando, vas a tener la posibilidad de tener acciones privadas. Esas acciones privadas son tremendamente tochas, son muy gordas, muy buenas y te permiten hacer unos combos bestiales, porque te permiten hacer esa acción, si estamos utilizando una estructura de acción para poner a tu personaje, a tu trabajador, ponerlo en la localización privada que tienes tú, lo mismo recibes una bonificación, aparte de la inmediata por ponerte en esa casilla, recibes una bonificación adicional por utilizar esa estructura. Esto es genial, esto te abre un abanico de posibilidades impresionante. No es como Viticulture Edición Esencial, que a 6 jugadores llega un momento en que era la ley del más fuerte. Dices tú, mira, me pongo en el hueco del 1, no consigo absolutamente nada, pero por lo menos voy eligiendo yo qué acciones voy haciendo, tanto en el verano como en el invierno. Ahora no, ahora limita ese cambio, pero es que sigo. Es que el hecho de poner a los 2 trabajadores adicionales, estos 2 trabajadores especiales, que van a ir variando en la partida, esa rejugabilidad que te da, ese hecho de tener 2 trabajadores especiales, con un máximo siempre de 6, que eso me parece que no lo he dicho en la explicación, con un máximo de 6, no puedes tener los 6 básicos que tenías en el modo de juego, y aparte estos 2. Tienes que rechazar 2 trabajadores de los normales para meter a los trabajadores especiales. Pues estos trabajadores especiales que te dan esa chispa, esa modificación, ese pequeño toquecito de azar desde el inicio de la partida, ya junto con los mamas y las papas, que vas a tener, ese toque especial, esa rejugabilidad tan bestial, no solo de las cartas que te incluye Tuscany, sino de las promos que trae, con unos poderes totalmente bestiales de cada vez que utilizas ese personaje antes de realizar el efecto de la casilla donde te has puesto, cumplir el efecto de la carta. Maravilloso, pero es que ya entramos en lo que para mí es la genialidad absoluta de Tuscany, el tablero extendido. El tablero extendido da una sensación de juego radicalmente distinta a la que daba Viticulture. Ese hecho de tener que ir avanzando las rondas, de tener que ir avanzando las estaciones y de tener que pensar, ¿utilizo a mi trabajador ahora o me lo quedo para las posteriores? Pero claro, estación que pasa, al igual que en el básico, estación que no puedo utilizar de lo anterior. No puedo poner a mi trabajador en una casilla de una estación que ya ha pasado, con lo cual tengo que ir dándole vueltas. Tengo que ir pensando qué voy a hacer, tengo que ir estructurando toda la ronda, todo el año, y cómo voy a ir poniendo a los distintos trabajadores con la espada de Damocles encima de la cabeza de que ninguno de los demás jugadores me pise la acción que yo quiero hacer, y por ende me manda al garete toda la estructura que tengo hecha, toda la estrategia que tengo hecha para ese año en curso. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien hecho! ¡Qué bien estructurado! ¡Qué bien pensado! ¡Qué bien implementado! Pero es que aparte de eso, el tablero extendido trae una cosa que es nueva, que son las acciones de influencia. Estas acciones de influencia obviamente no van a disparar el final de la partida, porque esos puntos, como os he dicho, van a dar la mayoría, tanto en colocación, que te da aparte esa bonificación de la región donde te pongas, como los puntos al final de la partida. No te va a activar ese final de los 25 puntos, pero te va a dar un toque adicional, te va a poder dar a pensar, aunque no complete los pedidos, voy a ir a esto, voy a desarrollarme, a generar esta mayoría en esta localización, para asegurarme 3, 4, 5 puntos que me van a dar la victoria al final de la partida. Ese cambio que le ha dado Stegmaier a la puntuación, ese no terminar la partida en 20, sino terminarla en 25. ¿Por qué? Porque va a ser muy fácil conseguir puntos. Hay muchísimas cosas que te dan puntos, pero ¿a cambio de qué? A cambio de que hay otras muchísimas cosas que restándote puntos te van a dar acciones muy tochas. Cómo ir jugando con esas puntuaciones, como una cosita que era casi residual dentro del Viticulture Edición Esencial, ahora se convierte en una estrategia más de juego, que es perder puntos para hacer cosas, pero no como pérdida de puntos, sino como inversión a medio y a largo plazo. Cada cosa que os diga de Tuscany es una verdadera genialidad. Cada estrategia que tienes en Tuscany es una verdadera genialidad. Cada vez que te pones a jugar y vas viendo más cosas y vas viendo todo ese abanico de posibilidades que te ofrece esta expansión,
Tuscany no es una expansión, como os digo. Tuscany cruza esa naturaleza jurídica que os he comentado antes. Cruza la naturaleza de lo que tiene que ser una expansión. Tuscany es casi una reimplementación de un juego que ya era maravilloso de por sí, para convertirlo en algo que es, para mí, personalmente, y en las 4 partidas que le llevo, una de ellas en modo automa, una obra maestra. Esto es necesario o no, imprescindible para la gente que tenéis Viticulture o la gente que os gusta Viticulture. Si os gusta el juego base, que ya era bueno de por sí, ojo que estoy hablando de un juego que sin esta expansión está el número 23 de la Board Game Geek. Esto, para mí, lo pone en el top 10 de mis juegos favoritos. Ojo a lo que estoy diciendo. Me parece a mí una implementación maravillosa de lo que es el Viticulture básico. Y ya os digo, para mí, expansión imprescindible, imprescindible. Y por supuesto, si hacéis el combo definitivo de edición esencial de Viticulture, edición esencial de Tuscany y más visitantes del páramo, tenéis el set completo. Para mí tenéis una colección maravillosa en cuanto a jugabilidad, a rejugabilidad, a arte, a estrategia. Tenéis la verdadera esencia de lo que es un magnífico Eurogame. No sé cómo transmitiros más la sensación que tengo cada vez que juego a Viticulture con Tuscany y con la microexpansión de las cartas adicionales. Es una sensación de juego maravillosa. La primera vez que la jugué es cuando, como Howard Carter cuando entró dentro de las pirámides y dijo cosas maravillosas. Pues eso es para mí Tuscany. Ha sido una vuelta de tuerca, ha sido un abanico nuevo de posibilidades dentro de un juego que ya me parecía buenísimo. Y es algo totalmente recomendable. Poquito más por nuestra parte. Cualquier cosita que queráis decirnos, aquí abajo en la cajita de comentarios. Crítica constructiva, crítica destructiva como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maldito, por hacernos llegar esta maravilla. Y sobre todo por hacerosla llegar a vosotros, para que podáis disfrutarla. Nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos en el tablero. Chao. Vídeo patrocinado por Juegos de la Mesa Redonda, tu tienda de juegos de mesa online.